¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Grillotina, con el placer de saludarlos como cada tarde aquí en Dominio Radio. Gracias por acompañarnos a través de radio, a través de internet, a través de las cámaras instaladas aquí en el estudio, con las cuales estamos transmitiendo para todo el noreste de la República Mexicana. Desde este momento, activo ya nuestras vías de comunicación, WhatsApp 8180002300, aquí en la cabina de Dominio, a través también del Twitter, @GamesMario, y a lo largo del programa estaré respondiendo a sus preguntas, o leyendo sus preguntas, o traspasándole a nuestro invitado sus comentarios o sus quejas. También le adelanto que, como lo hemos estado haciendo ya en las últimas fechas, sus mensajes de voz, también por favor diríjanlos al WhatsApp 8180002300, para algunas de ellas, como el tiempo nos lo vaya permitiendo, lo vamos a estar subiendo a los cortes comerciales. Como se lo adelanté en la mañana en el noticiero, Humberto Torres es el secretario de Obras Públicas del Gobierno de Nuevo León y está con nosotros en vivo aquí en el estudio. Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto, Mario. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho para saludar a todo tu auditorio y bueno, pues aquí estamos a la orden y tú dirás, Mario. Muchas gracias, Humberto. Al contrario, oye, Enrique Torres, Humberto Torres, Mauricio Torres, ¿se le cerró el mundo al Bronco? ¿Son parientes o...? Fíjate que muchos Torres en el gabinete. Sí, así es. Tengo una gran amistad con Enrique y con Mauricio, pero hasta ahí. Muchos nos han preguntado que si somos hermanos, y bueno, pues esperemos ser hermanos en el transcurso de este tiempo y con la hermandad que nos da un proyecto como el que encabeza nuestro pero nada, Jaime oye, Rodríguez. Primos así en segunda o en tercera. No, la verdad es de que no ¿algún tenemos... tío que no supiste que tenías por ahí? Sí, creo que no hasta donde hemos investigado. Bueno, ya hemos platicado, por cierto, con Enrique también en un par de ocasiones como titular de Agua y Drenaje con todo este asunto de lo que se ha encontrado y los temas obviamente polémicos como Monterrey 6 y otras cosas. Humberto, ¿cómo van las cosas? 6 meses como secretario de Obras Públicas del Gobierno de Nuevo León. Dime así en general, ¿cómo te ha ido en estos 6 meses? Mira, Mario, yo creo que es una responsabilidad importante el atender una área que ha sido emblemática en el tema de la corrupción. O sea, para toda la sociedad hablar del área de obra pública es el equivalente a moches, a dinero mal habido, a sobreprecios, a contratos manipulados, etcétera. Entonces, pues el primer reto que tuvimos como encargo del ingeniero Jaime Rodríguez es cambiar esa percepción. Aparte, es el compromiso de este gobierno, el transparentar todas las acciones, principalmente en el tema de obra pública. Uh-huh. Y bueno, pues hemos estado metidos en eso, en construir un nuevo sistema que transparente a la sociedad y que garantice que el Estado pueda adquirir las obras en las mejores condiciones. Entonces, no es un reto simple, más sin embargo, hemos encontrado una gran respuesta hacia el interior de la Secretaría, un gran apoyo de los técnicos y los ingenieros que han estado involucrados en este proyecto y hemos avanzado. Es un proyecto que nos va a llevar cuatro etapas. Ahorita estamos en la tercera etapa. Pensamos que el año que entra concluyamos la cuarta. La primera etapa de ¿Estás hablando de reestructuración? ¿O de qué? ¿Etapas de qué? No, estoy hablando de lo que sería la visión de cómo debe de llevarse la Secretaría de Obras Públicas. Ahorita le entramos en detalle a todo. Tenemos toda una hora. Tú tranquilo y yo nervioso, como dicen ahí en la calle. Oye, déjame de preguntarte algo, Humberto. Tú a esto te dedicas, ¿no? Eres ingeniero civil, ¿te dedicas te dedicas a construir en lo particular o ya no te dedicas a construir en particular? Tengo una empresa desarrolladora inmobiliaria. Nuestro negocio básicamente es comprar hectáreas y vender metros cuadrados urbanizados en lo particular, ¿verdad? Compras el terreno y lo urbanizas. Lo urbanizas y luego lo vendes. Cuadrados a promotores y desarrolladores de vivienda. Esto nos hemos dedicado los últimos 20 años como actividad principal. Sin embargo, es una relación muy íntima la que se tiene con el tema de obra pública y siempre he estado
enterado de cómo se llevan todos estos procesos, ¿verdad? Conflicto de intereses, Humberto, pues ahora eres el secretario de Obras Públicas, Claro. tienes tu propio changarrito, bueno, changarrito no, tío, es una empresa bien montada. Sí. ¿Cómo le haces para partir las cosas ahí? Pues definitivamente estamos ahorita cancelando todo lo que es el tema de obra pública y nos estamos dedicando a nivel particular a desarrollar los conceptos inmobiliarios en donde no estén involucrados recursos del Estado ni tampoco influencias o cualquier cosa que pudiera interpretarse como el aprovechar el estar en este puesto, Mario. Entonces, O sea, ¿no haces negocios con gobierno? no hacemos negocios con gobiernos, son ventas a particulares todas. Y bueno, pues ahora con más cuidado todavía para que ¿Y no estás descuidando el changarro por estar acá en... un poco, debo confesar que un poco, pero vale la pena. O sea, el reto de generar nuevas prácticas de gobierno es un reto que emociona. El reto de generar una nueva forma de gestionar obra pública y esto poderlo heredar a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a tu comunidad. Es algo que emociona y estamos comprometidos en este proyecto. Y bueno, pues si al final de cuentas hay una afectación en lo particular, creo que bien vale la pena, Mario. Vamos a cuidar de que no tengamos cruce de interés. Hay un sacrificio en este tema, a final de cuentas. Sin embargo, Humberto, experiencia política sí tienes algo de grilla, ¿no? En temprana edad anduviste en algo de la polaca. Bueno, pues yo creo que todo mundo tiene una dualidad, la parte técnica y la parte idealista. Las etapas de tu vida te van marcando las prioridades. Creo que al principio inicia uno con una cantidad importante de ideales y bueno, la vida te va marcando otros caminos y otras prioridades. Empiezas a ejercer, empiezas a tener tu familia, empiezas a preocuparte por generar un patrimonio, una estabilidad y medio se duermen los ideales. Efectivamente, en mi etapa estudiantil nos tocó crear una asociación que todavía existe, tiene casi 35 años, y es la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Aglutina ahorita cerca de 35,000 estudiantes y bueno, pues lo empezamos ya hace un buen rato. Y hemos estado participando en otros campos. Nos tocó estar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Secretaría Particular, y pues generando proyectos también interesantes y de beneficio social. Después de eso, pues prácticamente del 91 para acá, ya mi experiencia básicamente ha sido empresarial, hasta ahorita que las propias circunstancias nos abrieron una posibilidad de aportar algo más a nuestra sociedad, Mario, algo más que un trabajo privado, algo que pueda servir a nuestra comunidad y cosa que estamos haciendo con mucho gusto y con mucho orgullo de servir a nuestro Estado. Oye, y porque entonces ese ideal no se durmió, ¿no? El del gusanito ahí del servicio público. Y me da gusto, porque hemos platicado aquí en estos programas y en estos espacios los pros y contra de tener un gabinete no necesariamente político o expertos en política, y eso te puede llevar a una ventaja y a una desventaja, ¿no? La ventaja, obviamente, no hay ligas perversas, más libres para actuar. La desventaja, pues, es la curva del aprendizaje que lleva un costo. Estamos conociendo al secretario de Obras Públicas. Oiga, esta es la parte de cortesía, ya sabe. Como es la primera entrevista, le damos los primeros 15 minutos para que afloje el cuerpecito Humberto Torres, pero regresando ya vamos a entrar en materia. Le vamos a preguntar qué encontró Humberto Torres adentro en Obras Públicas. Vamos a hablar del tema de la corrupción, vamos a hablar también de los concursos y, más importante, ¿se piensa hacer algo en este sexenio o de plano, como lo han gritado por todos los cielos el tesorero Carlos Garza y el Bronco, no hay lana ni para eso? Así es que no se vaya, esto es La Grillotina y apenas estamos iniciando. El ingeniero Humberto Torres Padilla, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, ¿qué quiere que le pregunte? 8180002300 en el WhatsApp, mensajes de voz también bienvenidos, y a través del Twitter, @GamesMario. Humberto, ¿cómo encontraste las cosas en la Secretaría? Yo he platicado con tu jefe, con todos prácticamente, me faltabas tú, y lo que les platicaron en la transición era Disneylandia.
comparado con lo que realmente se encontraron en el escritorio y en las oficinas. ¿Cuál es el caso de la Secretaría de Obras Públicas? Pues mira, Mario, prácticamente podríamos resumir que encontramos un desorden en la mayoría de las áreas. Tenemos una gran cantidad de obras que no se concluyeron por falta de planeación y programación, por no tener los recursos suficientes asignados. Y bueno, pues tenemos el emblema en nuestras ciudades de ese tipo de obras, que es el metro, la línea 3 del metro, más otras más, ¿no? Tenemos los hospitales, el hospital de altas especialidades médicas, que está ahí en la zona del hospital universitario, en los terrenos del hospital universitario. Tenemos el hospital de Montemorelos, el hospital de Sabinas, en fin, por hablar de algunas. Pero, entonces, ¿las tenemos, las obras? Están en proceso. Hemos estado utilizando este tiempo para reconstruir los proyectos, para poder tomar las decisiones pertinentes a efecto de que podamos utilizar, pues si no toda la obra, porque no tenemos recursos para ello, pues sí que podamos abrir esas obras ya al servicio de la comunidad con los pocos elementos que tenemos disponibles, como es algo de presupuesto mínimo que se quedaron en esos proyectos. Entonces, bueno, pues podríamos resumir que tenemos un universo de obras que es nuestra preocupación principal y es nuestra ocupación principal el terminarlas y el concluirlas como una primera etapa. El gobernador nos ha instruido a efecto de que no empezáramos ninguna obra nueva durante estos 6 meses y que pudiéramos enfocar nuestra atención en ordenar todo lo que estaba desordenado. Entonces, la constante del gobierno se repite también en nuestra área, Mario. Ahora, cuando yo pregunto qué te encontraste, me refiero a las discrepancias entre actos de corrupción, obras, porque no lo estoy inventando, Jaime ya lo dijo, obras que se pagaron pero nunca se ejecutaron y precios inflados. Lo que todo mundo, cuando tiene razón, como tú decías al principio del programa, obra pública en gobierno para nosotros igual a corrupción, más que cualquier otra área. Ahí es donde, y además por los montos, ¿no? Sin duda alguna. 20%. Bueno, en algunos casos hasta más, el 30%, ¿no? Saludos a Madrid, no sé por qué me acordé de Madridito. Y entonces en ese tema, ¿cómo encontraste la Secretaría? Porque si hay un señalamiento, hay una sospecha, hay algo que nosotros nos podamos estar presintiendo de una gran corrupción, por ejemplo, en el gobierno de Rodrigo Medina y o de Natividad González Parás, es justamente en tu secretaría. Así es. Entiendo la parte del sigilo y lo que le reportaste, asumo, a la Subprocuraduría Anticorrupción. ¿Qué sí nos puedes compartir sobre eso? Mira, yo te podría compartir, no te puedo precisar nombres ni hacer señalamientos que puedan identificar los casos por el tema de que ya muchos de ellos están fuera de nuestro ámbito, ya es tema de la Contraloría del Estado y de la propia Subprocuraduría Anticorrupción. Uh-huh. Pero yo te podría decir, en principio hay una constante que se repite en la mayoría de los contratos. Esto es, que fueron contratos en donde los licitantes eran no más de 3 o 4 licitantes en convocatorias públicas. Te quiero decir que, por ejemplo, nosotros, bajo el nuevo sistema, que es la transmisión de las aperturas de licitaciones en vivo a través de las redes y del propio Canal 28, acabamos de registrar nuestro máximo de 64 concursantes en un concurso del programa de Escuelas al 100. Entonces, 64 empresas apuntadas para construir. Así es, uh-huh. Para construir un solo. ¿Y acá con Medina? Es muy difícil. ¿No más 2 o 3? Casos, más de 5, o sea, en concursos públicos. Entonces. Y ligadas entre ellas, seguramente. Y aparte, hay casos específicos en donde tenemos relaciones comprobadas entre los 3 licitantes. O sea, al final de cuentas, es una constante permanente lo que fue los procesos de licitación. Y no creo que esté diciendo nada nuevo. Yo creo que es algo que todos los que de alguna manera hemos estado en este medio sabemos que existía, ¿verdad? Entonces, esa es una constante. Obviamente,
eso te lleva a que se genere una relación que no es sana para el Estado, puesto que al momento de que ocurre esos arreglos, se genera una alianza automática, alguna especie de contubernio entre contratante y contratado, y que al final distorsiona después todo el proceso futuro. Entonces eso se traduce en que las obras, el constante permanente, es en obras que se incrementaron precios. Te puedo poner ejemplos en donde invitaciones restringidas la vía de invitación restringida, el modelo de licitación, son licitaciones que se otorgaron en 5 millones de pesos y los contratos terminaron arriba de 20 millones de pesos con un procedimiento de incrementar. O sea, el concurso se lanzaba con un presupuesto de 5. De 5, participaban 3 por invitación restringida, no pública. La invitación ¿Qué restringida significa? Es bajo... hay dos modalidades principales, bueno, son 3, pero las 2 principales es por invitación pública, en donde tú sacas tu convocatoria, la subes a Compranet. Y le entra el que quiere. Y le entra el que quiere. Se supone. Ese es un modelo. Y la otra es donde la ley te pide que cuando menos invites a 3 contratistas, tú giras cartas de invitación a los que tú decidas bajo ciertos criterios, y esos contratistas pues son los únicos que presentan propuesta, porque es una invitación restringida a cuando menos 3 o más, los que tú quieras. Club de Toby nada más. Entonces, son procesos que hemos estado detectando en donde las licitaciones se asignaban con montos de alrededor de 5, sí, y terminaba al final el contrato por más de 20 millones. O sea, 5, se asignaba el contrato por 5 y ya en la ejecución de la obra le iban aumentando. Le ibas aumentando. ¿Las famosas aditivas? Ibas haciendo aditivas, que la ley te permite hacer hasta un 24%, un 25% es lo que puedes hacer, y luego puedes hacer un convenio único. Bueno, pues esto no fue aplicable. Entonces hay muchos casos detectados de este tipo, más otros más, volúmenes que se cobraron excedentes, en fin, son acciones repetitivas. No más para sí, como para satisfacer nuestra curiosidad. En promedio, la obra pública del gobierno del Estado del sexenio pasado, ¿qué tan inflados has encontrado? ¿Hay un porcentaje que tú digas, yo me encontré la mayoría de la obra pública? Mira, Mario, te voy a poner un ejemplo. A ver. Pero te quiero decir que dentro de las acciones de transparencia que nos ha pedido el ingeniero Jaime Rodríguez, abrimos un portal es un portal de transparencia de obra, en donde cualquier ciudadano, de una manera muy amigable, tú puedes determinar cuántos contratos se dieron, no nada más de la administración anterior, los estamos abriendo de 1999 a la fecha. O sea, toda nuestra base de datos que tenemos en la Secretaría de Obras Públicas son cerca de casi 8,000 contratos. Están a disposición de cualquiera que pueda entrar a ellos. Si gustas más tarde te paso la liga. Entonces, dentro de este universo de obras que ya tenemos abierto a todos los ciudadanos, es nuestro compromiso, pues podemos estar haciendo comparaciones entre mismos conceptos. El ejemplo que te quería hacer referencia. Nosotros tomamos el sistema estatal de caminos con obras que ya estaban licitadas y otras obras que estaban por licitarse. Dentro del mismo sector estamos hablando de las carreteras del sur del estado. Uh-huh. Las carreteras del sur del estado, mismos contratistas, el gobierno del estado compró carpeta asfáltica en precios alrededor de los 4,500, 5,000 pesos metro cúbico aplicado, puesto allá. Cuando nosotros entramos, teníamos ya presupuesto que estaba en curso, no son obras ni presupuesto nuevo, sino simplemente presupuesto que no se había ejercido, y licitamos los tramos faltantes de concursar, que algunos de ellos eran continuación de los mismos tramos anteriores. Bueno, pues ahí tenemos precios ya de lo que nosotros licitamos, de alrededor de los 2,500 pesos por metro cúbico. ¿Ya puesto allá? Ya puesto allá. El mismo concepto de carpeta asfáltica. O sea, la mitad. La mitad. Estás hablando de que nosotros contratamos cerca de 140 millones de pesos aproximadamente, uh-huh, y ya había
contratados, cerca de 500 millones, que fueron los contratos que nos dejaron en proceso. Y entonces tenemos referencias muy recientes, o sea que al final de cuentas puedes acreditar las variaciones que tienen, las propuestas que se recibieron con los métodos anteriores y las que estamos recibiendo ahorita con este nuevo modelo que nos... Oye, Humberto, pero asumo que todo esto ya habrá una consecuencia. Mira, hay un procedimiento ya establecido en donde ha hecho un muy buen trabajo en esta materia, lo que es la Secretaría de la Contraloría. ¿Sí? La Contralora ha estado muy activa y tiene un equipo capaz. Entonces, el procedimiento es, ellos están ya revisando todo esto, ya estuvieron revisando, hay una cantidad importante de temas que ellos ya tienen y bueno, pues esperemos que esto siga los... Dime una cosa, ¿hubo constructora favorita en el sexenio pasado? Yo creo que si entendemos por constructoras favoritas las que acumularon más cantidad de contratos y mayores montos, podemos hablar de que entre no más de 20 constructoras se llevaron el 80% de todo lo que es los montos de la obra. Que hay que recordar que el sexenio pasado fue atípico por los recursos extraordinarios que llegaron para la recuperación de los embates por el huracán, ¿es correcto? O sea, aquí hubo una cantidad de lana federal también que se aplicó acá. Sí, tuvimos cerca de 17,000 millones que llegaron por el huracán Alex, los cuales se ejercieron aquí en el estado. 17,000 millones que nos mandó la Federación. Que mandó la Federación. El sexenio pasado. El sexenio pasado también tenemos un presupuesto que se asignó al huracán Ingrid y que ahí había que tener una contraparte del Estado, había que poner 1,000 millones de pesos, de los cuales pusieron 600 millones únicamente y faltaron 400, que son lo que hace que las obras del huracán Ingrid estén sin concluirse al día de hoy, porque faltan la aportación estatal de esos 400 millones. O sea, digamos, entre lo federal y lo estatal, recursos federales y estatales en el gobierno de Rodrigo Medina, ¿cuánto se ejerció en obra pública? Se ejercieron cerca de 40,000 millones de pesos en alrededor de 7,000 contratos aproximadamente, ¿verdad? Entonces, 40,000 por el 20. Déjame irme a una pausa mejor y le saco el porcentaje porque aquí batallo mucho. Oiga, pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Hay lana para hacer cosas en el gobierno del Bronco? ¿Sí hay forma de crecer, de construir en orden? Se lo voy a preguntar a Humberto Torres, secretario de Obras Públicas en el gobierno, cuando regresemos. El ingeniero Humberto Torres es el secretario de Obras Públicas aquí en el gobierno del estado de Nuevo León. Oye, Humberto, dime una cosa. Te lo acabo de escuchar también hace un ratito. No hay lana, el poquito recurso que se tiene, nos dejaron encampanados. Ese es el discurso que yo le he escuchado una y otra vez a Jaime Carlos Garza, que es el que tiene que estar haciendo malabares y magia con el tema de los recursos. ¿Finalmente hay algo que se vaya a hacer o es puro lamento de que no hay lana y administrar digamos, las miserias que nos heredaron de los sexenios pasados? Sí, claro que sí. Mira, Mario, yo creo que ya no es tiempo de estar lamentándonos. O sea, tenemos un antecedente que nos dejaron un gobierno quebrado, pero estamos en un estado muy rico y con muchos recursos y mucha solidaridad. Entonces, estamos ahorita apostándole a primero ordenar todo. Con los pocos recursos que tenemos, hemos estado ya terminando los proyectos principales, cuando menos dejando los operativos, ¿verdad? En el caso del metro, por ejemplo, pues tomamos la decisión el año pasado de abrir Félix U. Gómez. Fue una medida polémica porque no teníamos los recursos para poder hacer una reposición a nuevo de todo lo que era la carpeta asfáltica y la regeneración de toda esa zona, incluyendo las vialidades que se usaron para desviaciones. Sin embargo, tomamos la decisión de abrirla porque no podíamos seguir castigando a la ciudadanía con una vialidad cerrada. No hay peor calle que la que está cerrada. Entonces, eso, bueno, pues ya es una decisión que se tomó y que ha estado aliviando un poco lo que representa la molestia de tener 6.2 kilómetros de viaducto elevado atravesado una calle y sin uso. Entonces, hemos estado también tomando decisiones en relación a las obras que dejaron inconclusas. Hemos hecho una depuración de ellas, las que no son prioritarias o que
a juicio de esta administración, no acredita el bienestar ciudadano que debe de generar una obra. O sea, una obra que no transforme y que no genere bienestar a los ciudadanos es una obra que nunca debe iniciarse. Entonces hemos estado revisando las obras que no acreditan este bienestar ciudadano o este beneficio y la hemos estado cancelando, hemos estado rescindiendo contratos y las obra que no tiene razón de ser se cancela. Se cancela. Así de plano. Oye, se me olvidó preguntarte ahorita hace rato, sí hubo chanchullos en el sentido de que se cobraron obras y nunca se ejecutaron, ¿verdad? Porque Jaime lo decía, por ejemplo, cuando andaba de gira allá por el sur del estado. Sí, definitivamente sí. Es muy común que todos los conceptos de una obra que no sean visibles o no sean fácilmente medibles, estamos hablando prácticamente todo lo que está abajo del terreno natural, de la superficie, sea muy dado a que se puedan estar manejando volúmenes adicionales y que puedan estarse cobrando o bien generándose conceptos que no se realizan y sí se cobran. Entonces, sí tenemos una cantidad importante de esos temas, en algunos grandes, otros pocas proporciones, sí. Pero definitivamente sí hay el tema de que hay obra pagada, no ejecutada. Qué bárbaro. Oye, le decía el otro hijo, oye, compadre, ¿por qué te arrimas si tú no sabes construir, hijo, pero sé facturar? ¿No? Y de esos hubo muchos en el sexenio pasado. Humberto, un tema, mencionaste tú Jorge Treviño al principio de esta charla. Es alguien que a mí me gusta mucho poner como ejemplo. A mí me parece, y no tengo empacho en decirlo, que ha sido uno de los mejores gobernadores del estado. Si no, tal vez el mejor. Y mucho tuvo que ver la visión de las obras que él y su gobierno construyeron aquí, ¿no? Sí. Lamentablemente, en los últimos sexenios, pareciera que Nuevo León construye por construir, sin ton ni son, sin orden, sin visión, sin una proyección, sin una planeación. Y lo más triste del caso, son soluciones de el corto plazo. No como decía yo en aquellos sexenios donde, bueno, pues ahí están autopistas, están las presas, están las conexiones a frontera norte, es decir, obras que trascienden sexenios. Dime cuál es tu visión a la hora que te sientes en la Secretaría de Obras Públicas, ¿qué estás viendo hacia adelante en los próximos años? Muy bien. Mira, pues básicamente estamos hablando de que la Secretaría de Obras Públicas debe ser una herramienta eficiente que le garantice al gobierno del Estado el realizar los proyectos que necesite en las mejores condiciones, esto es, al menor costo y en el menor tiempo y con la mayor calidad. La visión que se tiene de lo que debe ser la obra pública para este proyecto ciudadano del gobierno del ingeniero Jaime Rodríguez es una visión que está fundamentada en tres pistas, vamos a decirlas así, Mario. La primera y la más importante es generar un bienestar ciudadano en su microentorno. Esto es generar a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad un mejoramiento en su bienestar social. Entonces, para esta pista tenemos identificados 68 polígonos de pobreza en el área metropolitana y esa es la obra más importante que se pretende hacer. O sea, el invertir lo que se tenga que hacer para cambiarles la realidad y las expectativas de futuro a... Dame un ejemplo. Te doy un ejemplo. Estamos hablando, ahorita hay un polígono que estamos interviniendo de manera de prototipo, es el polígono 51, que esto es una nomenclatura que tenemos, es un polígono que se ubica entre lo que es la avenida Aztlán y el Cerro del Topo Chico, de donde está el penal hacia Ciudad Solidaridad. Esa es una zona homogénea de cerca de 130,000 habitantes. Estamos ahorita estudiando lo que es la tercera parte de ese polígono, que es el programa Aliados, en donde 65 jóvenes universitarios tomaron la decisión de hacer las cosas distintas y diferentes y se montaron a este proyecto y están ahorita viviendo por un año
en ese polígono. Entonces ellos están haciendo un levantamiento integral de lo que requiere en infraestructura toda esa zona para efectivamente transformar y generarles un futuro de oportunidad diferente. ¿Transformar qué significa? ¿Que les van a reconstruir, que les van a hacer calles nuevas, que les van a qué? Va más allá. O sea, es integral. O sea, una es la parte de la infraestructura física, pero también se requiere lo que es el bienestar en salud, el bienestar en mejoramiento de la seguridad, en lo que es la parte de seguridad jurídica, de mejores oportunidades de trabajo, de movilidad, de recreación, de cultura, de deporte, de vivienda, de salud. Todo eso, al final de cuentas, constituye algo sistémico, no es una acción aislada como se ha venido haciendo. Estamos pretendiendo que todo el gobierno esté alineado en una dirección que realmente transforme una zona y que esa zona tenga la capacidad de poder generar su propio futuro a través de la educación y a través de fuentes de trabajo y demás. Entonces, de ahí, de ese trabajo, va a generarse lo que va a ser los programas de obra en el próximo 2017. Ahorita estamos tratando de entender a través de este ejercicio, que es un ejercicio único en el país. Yo no conozco ninguno en donde el requisito para que tú te incorpores sea que te vayas a vivir un año ahí en esa zona, ¿verdad? Y bueno, pues son zonas con problemas importantes de salud, de pandillerismo, en fin, todo lo pero la idea es sensibilizarte con las broncas que hay locales para luego ¿qué? A ver, yo soy estudiante universitario. No eres estudiante, estamos hablando de profesionistas. ¿Profesionistas? Son profesionistas, son de varias profesiones, hay sociólogos, hay ingenieros, hay arquitectos, ¿Se les hay paga médicos. por hacer esto? Sí, hubo una convocatoria, hubo más de 3,000 solicitudes, de los cuales cuando supieron que uno de los requisitos era que te fueras a vivir ahí un año, era una condición obligatoria, pues se bajó a 500. De esos 500 quedaron 300. De los 300 hay un primer grupo de 65 profesionistas jóvenes, no mayores de 32 años, y a los cuales les mando un saludo y un reconocimiento por el esfuerzo que están haciendo. Y son del UDEM, son del Tecnológico, son de la Universidad de Nuevo León, y son profesionistas que tienen ¿Cuánto tiempo llevan ahorita ya? Ahorita debemos de estar llegando a las 6 semanas. 6 semanas. Así es. Y va para un año. Muy bien. ¿Y con todas las especialidades que tienen, cada uno en su campo, en su género? Cada uno en su género. Van a identificar lo que tenemos que construir ahí. No vamos a construir en base a ocurrencias ni en base a lo que nos esté nos estamos imaginando dentro de la comodidad del escritorio. O sea, tenemos que estar atentos. Las obras tienen que nacer en base a las necesidades de los ciudadanos, no en base a la visión de gobierno, que puedes estar equivocado, y tampoco es como para que puedas estar generando una receta que la puedas repetir en todas las zonas, porque en algunas partes tendremos problemas de pandillerismo, en otros de drogadicción, en otros de otro tipo de problemas. O sea, no es la misma receta. Digamos que lo que ahí se recoja serán las acciones a emprender del gobierno en cada una de esas disciplinas para ese polígono. Trajes a la medida. Para ese polígono en particular. Para ese polígono estamos ya por iniciar el 60, que está en García. Seguramente en un par de semanas más ya estamos ahí con el siguiente equipo de trabajo. Entonces, esa es la primera pista. La segunda pista de trabajo, Mario, y eso me regreso, eso lo prometió el gobernador de una manera simbólica en su discurso. Él prometió que íbamos a construir el puente más importante de este estado, que es el puente entre los ricos y los pobres, y que pueda ser un puente que se transite en los dos sentidos. Entonces no te sorprenda que en un futuro tengamos grandes avenidas con arborización y con señalización de primer mundo en las zonas más vulnerables de nuestra ciudad, o que tengamos infraestructura de cultura, de arte, de recreación, deporte, que ahorita nada más los podemos apreciar en otros Te voy a decir una cosa, sí me sorprendería, pero en forma positiva y muy agradable, ¿no? Que ese tipo de infraestructura se le pueda dar en esos sectores que ahorita no son realmente beneficiados. Déjame ir a la última de las pausas. Estoy con Humberto Torres, el secretario de Obras Públicas, pendiente de sus comentarios, @GamesMario en el Twitter y en el WhatsApp 8180002300.
Vamos a la parte final con Humberto Torres Padilla, el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado. Humberto, me decías, fase 1, polígonos de pobreza. Fase 1 es el mejoramiento del microentorno para generar un bienestar ciudadano. Esa parte ya me quedó muy clara. Ese es el primer escenario, la primera línea de actuación. La segunda parte. La segunda línea de actuación es darle un mantenimiento a la infraestructura existente que tenemos en el Estado. O sea, es algo que... Al inventario. Al inventario. Es algo que de alguna manera es un tema relevante. No se ha atendido en los años recientes. Tenemos problemas serios de mantenimiento en lo que es el metro. La infraestructura toda. Todo lo que es infraestructura. O sea, el gobierno. Lo que es la infraestructura. Lo que es propiedad del gobierno. Lo que es propiedad del gobierno. Edificios. Son edificios, puentes, carreteras, metro. Hospitales. Vaya, entonces, esa es la segunda línea de acción que tenemos, el mantener la infraestructura existente, generar programas de mantenimiento que nos permitan seguir utilizándolas en el futuro. O sea, tenemos infraestructura que está prácticamente abandonada o en muy mal estado, áreas deportivas que están ya prácticamente en desuso porque nunca se les invirtió, ¿verdad? Entonces esa es nuestra segunda línea de acción. Muy bien. Y la tercera línea tiene que ver con macroentorno, o sea, es con los temas metropolitanos, los temas que de alguna manera involucran a la sociedad, tanto el área metropolitana como el área rural. Estamos hablando como tema principalísimo y como número 1 el tema de resolver en lo posible lo que es la movilidad urbana. Es un área que la tenemos totalmente colapsada, entendiendo por movilidad el promedio de velocidad con que se desplaza un vehículo. Tenemos una movilidad que en algunas horas ya tiende a ser cero y que amenaza con convertirnos en estacionamientos ya algunas avenidas en horas. Y sin embargo, aunque esta la manejas como la tercera etapa o tercera fase, no es en tiempos calendarios como tercer lugar, porque estas últimas son las obras más costosas y las que más tiempo llevan. Sí, mira. Entonces, por ejemplo, temas de movilidad, pues que está en proceso es la línea 3. Oye, por cierto, ¿ya compraron los vagones o todavía no? Seguramente lo debemos de estar anunciando. Pusimos una fecha máxima que es el 17 de mayo. Antes de esa fecha debemos de estar ¿cómo anunciando. va la cosa? Pues dime. Vamos bien. Ya los acordaron. No los hemos comprado. Requerimos que bajemos recursos de Banobra, los cuales ya están acordados con ellos. Vamos a decir lo que estamos en la fase de papeleo. Pues sí, Humberto, nomás que mira, ¿tú para cuándo crees que ya queden amarrados? Vamos a pensar que en mayo estemos. Y a partir de entonces, ¿tienen que correr cuánto tiempo para que los fabriquen? Primeros 5 vagones los entregarán 12 meses después a eso. Un año todavía. Sí, o sea, para mayo del 2017, los primeros 5 vagones. ¿Con 5 vagones ya opera la línea 3 del metro? Mira, la línea 3 del metro, la verdad es que no debió haberse llamado línea 3, porque la línea 3 Minimetro es la ampliación de la línea 2. Realmente lo que divide ahorita en este momento la línea 2 de la 3 es una pared de triple A que tenemos ahí para separar. De veras. Nada más, entonces es la misma continuación. La línea 2 llega a Padre Mier y Zaragoza y a partir de ahí entra el subterráneo que va desde ese punto hasta los condominios Constitución, que ya emerge, y de ahí ya va elevado hasta... Fíjate qué buen punto. Entonces será la continuación de la línea 2. Así es, entonces retirando nosotros los carros que tenemos en la línea 2 correrán todo el trayecto. La parte de la construcción de la línea 3 del metro, la estructura, digamos... ¿para la parte física. La física, ¿para cuándo la terminan de construir? Mira, la parte física tenemos 2 partes. Una, la que ya está contratada, que son los 5,200 millones de pesos que... Espérame. A precios de Rodrigo Medina. A precios del gobierno anterior. A precios de contratos, claro. A precios de contratos de la administración anterior. A precios de Rodrigo Medina, tú no te preocupes. Muy bien, porque son distintos. Esos son 5,200 millones. Como los pancholares, ¿verdad? Bueno. ¿Esa parte está contratada y la debemos estar terminando en mayo de este año aproximadamente, ¿verdad? Más sin embargo, no están incluidos porque se sacaron del presupuesto original para que pudieran ajustar con este monto, principalmente lo que son las 8 estaciones que se requieren y que, pues si no, ¿cómo te subes al viaducto? O sea, ¿y esas no se han construido? Esas no tenemos los recursos al día de hoy para construirlas. Esas son cerca de 1,200 millones que faltan. No tenemos
vagones ni estaciones. Ni estaciones del metro. Son Entonces, 8 ¿qué se ha estaciones. hecho? El puro, ¿cómo le Es, llamas? lo que es cimentación, columnas y lo que es el viaducto elevado con los Pero contratos de no, vía. oye, no hay ni cómo subirse ni bajarse, ni en qué subirse. Así es. Hemos ¡Guau! estado semana tras semana con un cabildeo intenso en México. Esperamos darles noticias. Para ser Nació, sincero, van bien las pláticas, pero no me arriesgaría a decir que está solucionado ya ese problema. nació manco este metro de plano. Oye. Entonces, el puro viaducto nada más. No hay ni estaciones ni vagones. No hay estaciones, ni vagones, ni algunos otros accesorios más. ¿Tiene caso, Humberto, preguntarte planes de otras fases del metro en este sexenio? ¿O es así como que muy... hay un proyecto para una línea 4, pero yo creo que las conclusiones que debemos de estar llegando es apostarle a otros tipos de sistemas. Hay otros BRTs que podemos utilizar en sustitución de las líneas del metro, mucho más económicos, más baratos, y en donde a través de estos sistemas... BRTs, para que entienda la gente, son ecovías. Yo no sé por qué nos quieren dar soluciones rancheras cuando México se mete unas lineonas del metro preciosas, subterráneas todas, y nosotros como ciudadanos de segunda, pues no nos alcanza la lana para construir una minifase del metro, como es esta continuación de la línea 2. Entonces, pensar desde ahorita que prácticamente me estás diciendo no a más líneas del metro. No, yo no diría eso. Yo te diría que el tema de la movilidad es un tema complejo y hemos estado avanzando en la solución de ello. Esta opción de BRT es algo que de entrada puede resolver problemas importantes. A través de esos podemos conectar todo el sector de Cumbres con el área del tecnológico acá por Garzazada de una manera relativamente simple. ¿Por dónde? Hay, Pues, mira, nuestra ciudad... ¿Cumbres por Paseo de los Leones? Tenemos que hacer algunas adecuaciones para entrar. El problema principal... O sea, una ecovía en Paseo de los Leones. Sería un circuito, una vía, Una ecovía. Quítale el eco, pero pues es el mismo mismo okay. sistema. Son carriles exclusivos para el transporte público. Al final de cuentas, lo que se pretende es que lo que lleve preferencia en los modelos de movilidad sea el transporte público. O sea, debemos de estarle apostando a que las personas usen el transporte público. Estamos en un área metropolitana donde tenemos cerca de 12,000 kilómetros de calles y tenemos rodando en estos 12,000 kilómetros de calle 2.2 millones de vehículos. O sea, y las tasas de adquisición de vehículos a que está creciendo es más lo que se acumula en la semana. Es predecible. Y ese de Paseo de los Leones entonces no es una ecovía como tal, o sea, un carril... Estamos pensando en ejes viales de un solo sentido, Mario. O sea, actualmente es un programa integral, o sea, no es una sola... A ver, trázamelo mentalmente. Dijiste okay. Cumbres con tecnológico, ¿cómo? Okay. Te puedes venir todo Cumbres, sigues bajas por Paseo de los Leones, sí. Llegas hasta Jordán, de Jordán bajas y puedes llegar a Madero, de Madero bajas y tomas Félix U. Gómez y llegas hasta Tecnológico. Ya te metes hasta el sur. Así es. Mira, tenemos... Pero montado en un camión desde el principio, ¿el mismo camión? La intención es que construyamos este tipo de proyectos. Hay, ahorita para entender qué está ocurriendo, tenemos nada más 2 ejes viales en nuestra ciudad, 2 pares viales, uno que están representados prácticamente por Cuauhtémoc y Pino Suárez. Hay un proyecto ya en la Agencia Estatal de Transporte donde Jorge Longoria ha estado trabajando en estos temas y hay un proyecto para construir 15 pares equivalentes a los que ya tenemos, no nada más norte-sur, sino oriente y poniente. Se requieren algunas inversiones, pero menores. El tema de la movilidad, Mario, es algo complejo, tiene que ver con transporte, con taxis, con vialidades, con transportes de carga. Hay un gran proyecto que va avanzado, es el retirar todo lo que son las vías, todo lo que es el que entren los trenes de carga y que nos puedan permitir utilizar esas vías para trenes de pasajeros o para ampliar las vialidades existentes. Actualmente entran cerca de 19 trenes a nuestra ciudad todos los días. La intención es que esto ya no ocurra, ¿verdad? Es un proyecto que va muy avanzado. El gobernador lo ha avanzado de una manera importante.
ya hay acuerdos precisos con las dos transportadoras, tanto con Kansas como con Ferromex. En fin, el proyecto lo tenemos claro, vamos a estar dando avances tan pronto se pueda ir desatorando toda esta madeja que constituye el complejo problema de la movilidad, ¿verdad? Claro, más lo que les dejaron, ¿verdad? Así es, pero resolviendo a tu pregunta... Es que te voy a decir una cosa, Enrique, neta. Nos sentimos ciudadanos de pronto de segunda en este país. Aquí es Enrique y perdón, te agradezco, porque aparte lo aprecio mucho a mi estimado Enrique. Le mando traigo Enrique aquí, te lo traigo pendiente porque tengo una pregunta que hacerle de lo último que salió de Monterrey 6. Perdón, Humberto, el tema es, nos sentimos como ciudadanos de segunda en el tema de la retribución de los recursos. Somos ciudadanos de primera a la hora de pagar nuestros impuestos. Pagamos nuestros impuestos y bien los neoleoneses. Y los pagamos a tiempo, ¿eh? Hoy hasta fila hacemos el día primero para pagar los impuestos, lo has visto, ¿no? Luego entonces, ¿por qué Nuevo León no puede evolucionar? Es un término que a mí me encanta utilizar. No puede evolucionar en el tema de la obra pública. Un estado que puede evolucionar tiene mucho que ver con la obra pública grande. Yo he puesto aquí ejemplos de obras magníficas, ¿no? Que trascienden lo imaginable para los humanos, en puentes larguísimos, en construcciones por debajo del mar. Oye, aquí la mini línea del metro 3 o la continuidad de la 2 no tiene estaciones ni tiene vagones. ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué? Porque no hemos dejado de pagar nuestros impuestos. Digo, bueno, ya sé a dónde se han ido esos impuestos, pero no tenemos tantita esperanza de que este sexenio... Mira, el Bronco es buenísimo en las relaciones públicas. Se lleva bien con el preciso. Va allá donde anda picando puerta, en la Ciudad de México, le va bien, cuando menos eso es lo que él me dice. No podemos tener en Nuevo León en este sexenio algo más grande, algo más digno de los nuevoleoneses en materia de obra pública, como es un metro subterráneo. Pues yo entiendo los BRTs, pero son soluciones más o menos, que no son suficientes como si fuera comparado, por ejemplo, con un metro subterráneo. ¿Por qué no podemos tener ese nivel de soluciones los nuevoleoneses? Yo creo que, Mario, la obra tiene una liga íntima y directa con los recursos disponibles. Al final de cuentas, la obra pública está en función de la disponibilidad presupuestal. Yo creo que tienes razón y estamos de acuerdo contigo, o sea, no estamos en contra. Creo que le debemos de apostar a generar una infraestructura del tamaño del Estado que queremos. La visión de este gobierno es que construyamos un Estado que sea el mejor lugar para vivir, en donde todos estemos orgullosos de ser neoleoneses. Al final de cuentas, vamos a tener que conjuntar recursos. Hay que recordar que es una parte importante, que hay 3 tipos de recursos: los recursos municipales, los estatales y los federales. Yo creo que tenemos un gran reto por delante, que es alinear una gran visión metropolitana a efecto de que podamos sumar esfuerzos y construir lo que estás pensando y que estamos pensando todos aparte. Y tienes razón. Sin embargo, hoy por hoy tenemos que ver nuestra realidad, cuando menos este año, y es ordenar y poner... Oye, el túnel, un segundo túnel acá en la Loma Larga. Sí. ¿Tú lo traes ese tema? Estamos viendo. Sí, hemos estado platicando con Mauricio Fernández y con Adrián de la Garza. ¿Es viable? Es viable. Estamos viendo otra alternativa también, una alternativa paralela que puede funcionar, que es la continuación de Zaragoza, seguir por un lado la Basílica, subir por donde está el Cendi y bajar al otro lado de la loma, en la parte más baja del parteaguas, de la Loma Larga. Brincar la loma, no un túnel, es más económico y podría ser viable. Estamos viendo estas 2 alternativas. Este es un ejemplo de lo que platicamos. Hay una excelente comunicación con los alcaldes metropolitanos. Hemos trabajado en excelentes términos y esto seguramente se va a traducir en proyectos que son intermunicipales y que va a estar el Estado actuando junto con los municipios para poder resolverlos, ¿verdad? Pues Humberto, nos va a quedar pendiente varios temas. Ojalá que nos echemos otra charlita de estas si no tienes inconveniente aquí en la Grillotina. Es muy grande el tema de la obra pública para el Estado. Algunos de los mensajes que me llegan por WhatsApp, Eugenio Montiel, diputado por el PRI. Los saludo. Dice: Humberto Torres es de los pocos funcionarios de este gobierno a quien le reconozco capacidad y experiencia operativa y política para construir.
Ahí te voy con más. Dice, hola, aquí Cristian Hernández, quiero hacer una pregunta al secretario Torres. ¿Dónde está la visión a futuro? Hacer un Big Brother con los jóvenes y gastar millones en mantener calles y ampliarlas. ¿Qué beneficia si la ciudad está colapsada en sus centros de trabajo y así? Sí. Mario, te quisiera compartir algo que fue resultado de los trabajos del Consejo Nuevo León. El Consejo Nuevo León, aparte de lo que fue la labor de construir el plan de gobierno, Plan de desarrollo. el plan de desarrollo estatal, se determinaron 48 líneas principales. De esas 48 fueron 8 las que al final se propusieron como las básicas o las más solicitadas o sentidas de las fundamentales para la sociedad. Después de 17,000 encuestas, foros y consultas ciudadanas que se hicieron, hay 3 líneas principales de trabajo, o 3 exigencias o requerimientos que la ciudadanía quiere en nuestro estado. La primera de ellas, con alrededor del 17%, es la ciudadanía de Nuevo León quiere trabajos mejores pagados, o sea, un trabajo mejor remunerado. No pide empleo, hay empleo, quiere que sean mejor remunerados empleos. El segundo lo tenemos como una exigencia ciudadana de mayor transparencia y rendición de cuentas. Y como tercero está una exigencia de seguridad. Estos 3 por encima de educación, de salud, de recreación. Entonces, esta es la visión de nuestro gobierno. O sea, esta es la visión que estamos tratando de llevar a la práctica, en donde tengamos un gobierno que haya empleos remunerados, que sea un gobierno transparente y que rinda cuentas, y que sea un gobierno seguro para todos. Si eso lo logramos, lo demás va a ser un complemento y lo vamos a lograr también, ¿verdad? Bien, pues Humberto, lo dicho, nos echamos otra plática más adelante, si te parece. Por lo pronto te agradezco que nos hayas acompañado en esta primera entrevista aquí en La Grillotina, aquí en los estudios de Dominio, y lo dejamos pendiente para ponernos de acuerdo a ver cuándo nos echamos la segunda. ¿Cómo ves? Mario, pues es un gusto verte, te felicito por este excelente programa que va despuntando y siendo líder en nuestra comunidad por la veracidad y la objetividad que tocas tus temas, y cuando tú gustes, el aprecio y la confianza está a tu disposición y tú ordenas. Muy bien, muchas gracias, Humberto. Humberto Torres, secretario de Obras Públicas del Gobierno. Gracias a ustedes por participar con sus mensajes. No le cambie, Mayela Cano ya está lista con las noticias y yo regreso mañana, como todos los días, desde las 6:30 de la mañana. Gracias y muy buenas tardes.